Bueno, básicamente la idea es contarles un poco qué es para nosotros ser un editor de libros de arte. Por nuestra experiencia, más o menos les iremos narrando a partir de varias preguntas en concreto. Partimos de por qué hacer un libro de arte. Entonces hay como muchas razones por las cuales hacer un libro de arte, cómo financiar un libro de arte, cómo lograr un perfecto libro de arte, que cuesta mucho trabajo, cuál es la labor de los editores de libros de arte. Y entonces aquí ya arrancamos un poco. Empezamos un poco para intentar, no sé si definir, pero quizá clasificar distintas tipologías de libro de artista. Empezamos por una categoría que es, bueno, perdón, teníamos que empezar por qué hacer un libro. Entonces, ¿cuál es la motivación? Por un lado, el libro puede ser un soporte para lo que es una obra de arte, es lo que se llamaría un libro de artista, es un modo de expresión que podría ser perfectamente una obra plástica, una ampliación, otro soporte, como podría ser desde un lienzo o podría ser un video. ¿Okay? Por otro lado, está la idea de lo que es presentar la obra, comunicar lo que es lo que se está haciendo, qué obra se está haciendo, intentar explicarla tanto visualmente como a través de textos y que eso sea como una especie de tarjeta de presentación de la creación de ese artista en concreto. La tipología del libro de artista por excelencia, de alguna forma, pues lo que a todo artista le gustaría hacer, y a mí como editor me encantaría poderlo hacer de verdad. Sí es verdad que la comercialización, ya hemos entrado, es que es muy compleja, canales muy específicos, poco desarrollados y difíciles. Ahora entremos en lo que sería más el libro de librería. Y entonces, en el libro de librería empezamos por lo que sería una monografía de un artista. Y una monografía de artista lo que representa es fundamentalmente un análisis de un periodo de la creación artística de un personaje en especial. Y aquí hay varios casos. Está desde El profeta y la mosca de Francis Alice, Armando Romero, que ha sido un libro bastante reciente, y donde realmente es prácticamente, tienden a estar ordenados, no siempre, de una forma cronológica, de principio a la obra más reciente, o por técnicas, temática, alguna cosa así, y es un universo amplísimo. Siempre tienden a tener textos en forma de conversaciones muchas veces, textos críticos, textos de contexto, y ahí justamente uno de los elementos que luego entraremos en él es justamente cómo determinar los contenidos y cuáles son los contenidos más aptos para cada artista. Y que además ahí entra la labor de editor, como en un caso que tenemos hoy por hoy, en donde tú tienes que llevar al lector en un recorrido que sea interesante, porque la labor de nosotros como editores finalmente es tomar al lector como un personaje inteligente y no como un tonto. Entonces, a veces un artista puede tener un clímax en cierta época de su periodo artístico, de 10 años, 20 años, no sé, pero resulta que es un señor o una señora que quiere narrar sus 50 años como artista, pero ahí, por ejemplo, no convendría nosotros hablar de una manera cronológica porque se vería perfectamente ese clímax en determinado momento y después cómo se va diluyendo el artista conforme va pasando el tiempo o se va haciendo más viejo. Entonces nuestra labor como editores es quién conviene que escriban el libro, por qué conviene que escriban el libro, cómo se lee el libro, para realmente pues favorecer al libro desde nuestro punto de vista como editores. Ahí hay un símil que muchas veces hacemos, en que de alguna forma un libro es casi como una composición musical, es decir, tiene que tener un determinado ritmo, tiene que tener sus altibajos,
pero tiene que ser emocionante, o el objetivo es que sea emocionante y realmente trasladar esa emoción al lector, al destinatario del libro, ¿no? Y entonces es esa cosa de dejar pausas, silencios, momentos más álgidos, y es un elemento absolutamente fundamental. También entra, que eso también entraremos luego, en una cosa que menciona Paola, que trabaja en el equipo de Turner también, que es justamente, Paola, que de alguna forma el editor en cierta forma termina convirtiéndose en una especie de psicólogo, psiquiatra del artista, autor. Es una cosa extraña, se desarrollan relaciones muy peculiares entre de amor y de odio. Amor-odio, es decir, y hay incompatibilidades. Definitivamente hay artistas con los que yo no puedo trabajar o que el artista no puede trabajar conmigo y es mejor que trabaje con alguien de mi equipo, ¿no? Y eso ocurre, ¿no? El registro de un proyecto en específico pues está bien. Sí, hay otra tipología de alguna forma de libros que son libros que corresponden a una obra o un conjunto de obra muy específico y muy concreto de la obra de un artista. En este proyecto en concreto, esto es la exposición que hubo de Cándida Hofer en San Ildefonso hará 1 año y medio aproximadamente, que es un recorrido que hizo por México, ¿no? Y retrató 17 lugares emblemáticos. Otro podría ser cuando las 9 montañas de Francis Salis, pues también se recogió en un libro concreto y específico. Tienden a ser libros que por su carácter son más complicados de comercializar, distribuir, presentar y todo, porque es una cosa como muy parcial y muy específica del artista. Tienden a ser más fáciles, oye, la obra de Anish Kapoor y no justamente las cositas de cemento que antes mencionábamos, ¿no? Bueno, ahí los catálogos de exposición, bueno, el mismo nombre lo dice, son libros que acompañan una exposición que para nosotros como editores tienen una garantía de venta inmediata porque pues finalmente la exposición es el gancho de venta del libro. Entonces, cuando vas a comercializar un libro, lo que más conviene en realidad es tener una exposición activa o que el artista esté dando una conferencia o que tenga alguna ancla que nosotros llamamos para la venta y para la promoción y la difusión del libro. En este caso, bueno, pues Frida Kahlo es más que conocida, pero el libro se hace muy importante en su momento porque fue el descubrimiento de las fotos de Frida Kahlo en el baño que abrieron con Graciela Iturbide y después sacaron toda la colección de fotografías de esta mujer en donde se ve pues que ella era pues una gran coleccionista de fotografías también y todas como sus relaciones interpersonales, incluso muchas de las relaciones que habían sido como un poco misterio o chisme, por así decirlo, se confirman con estas fotos, con dedicatorias que aparecen en las fotos. Giacometti, que es un libro que viene en camino de Turner, que también acompaña una exposición. Y ahí hay una cosa muy importante que mencionó Isabel, es yo creo que eso entra justamente con esto, o sea que tu pregunta no puede ser más oportuna. Justamente, primero, lo que sería maravilloso para nosotros editores es tener la completa libertad para poder publicar en el mundo del arte contemporáneo lo que nos dé la gana. Tenemos un problema siempre, que es la financiación. O sea, los libros de arte los financia, y ahora entraremos específicamente, todo menos una editorial. Una editorial no mete dinero en las publicaciones. Una editorial lo que hace es dar todos los servicios para crear el gran libro, promocionarlo y distribuirlo, pero no lo financia. Y no lo financia por un motivo única y exclusivamente, que es que sencillamente es demasiado arriesgado y las ventas de los libros no hace posible la recuperación. Lo hace en casos muy específicos y concretos como Frida Kahlo o como el archivo Casasola, y no es exactamente contemporáneo, que digamos. Entonces,
ese tipo de cosas ahí sí es posible el hacer lo que hace una editorial de libro tradicional, de libro de negro, de ficción, no ficción o lo que sea, que sencillamente detecta una oportunidad, apuesta por ella, la financia, la lanza al mercado y luego se vende o no, recupera o no la inversión. En el mundo del arte, al ser primero en color y por lo caro que es hacer un libro de arte, es imposible que eso funcione, incluso por las propias ventas. Ahí hay dos posiciones editoriales. O vuelves muy seductor y muy sexy el hecho de que el libro se agote y no se vuelve a reimprimir, como es la decisión editorial, por ejemplo, que normalmente toma RM en sus publicaciones. O sea, nunca vuelven a imprimir un libro, a libros de ese tipo. Por ejemplo, un Frida Kahlo, evidentemente sí, pero hay libros que son el 90% no se reimprimen. Entonces, eso creas además como un tema de mercado negro, entonces a veces se hace hasta intencionalmente para darle como este saborcito a los libros. Pero hay otras editoriales pues que sí es una decisión de estar reimprimiendo todos los libros porque pues se vendió, listo, o vuelva y imprima 2000, que además el tiraje de los libros de arte contemporáneo en el común denominador son tirajes muy cortos, o sea, estamos hablando excesivamente 3000, ¿no? Más o menos, excesivo, pero son nichos muy acotados, son libros muy especializados, a no ser, como decías tú, el ejemplo de Anish Kapoor, pues que ya es un tipo mega conocido y se van a vender muchos más, pero el común denominador son tirajes como muy cortos. Entonces, totalmente. Ahí voy a poner, digo, Isabel ha mencionado el caso de RM, que es verdad que tiene esa cosa es de una intentar decisión editorial. crear grandes hitos, y yo creo que eso es una cosa que Ramón lo tiene como claro, que su baremo de éxito de alguna forma es ver cuántos libros ha agotado y de alguna forma se cotizan en eBay. Y eso es una cosa fantástica. En nuestro caso, en Turner, de alguna forma hay dos libros que me gustaría mencionar, que es un proyecto que hizo Miguel Calderón hace unos 10 años aproximadamente. Es un libro que se tiraron 2000 ejemplares, está total y absolutamente agotado. Es un libro de un proyecto concreto y ahí la tirada que hicimos, si no recuerdo mal, estamos hablando pues posiblemente 2000 ejemplares, entre 1000 y 2000 ejemplares. Y no, las fotos de su abuelo. De Acapulco, exacto. Sale el exacto. De Acapulco. Buenísimo ese libro. Y luego, por otro lado, está el libro de Daniela Rosell, Ricas y Famosas, donde hicimos una tirada inicial que creo que fueron 15.000 ejemplares, lo cual es una absoluta aberración para un artista. En aquel momento Daniela creo que tenía 28 años, una cosa así, un artista que no tenía publicaciones, no tenía exposiciones, digo, muy impresionante en ese sentido, y ha sido un libro que sencillamente voló de las manos. También por las circunstancias, era otro momento también, esto fue en el año 2001-2002, creo que 2002 debió de ser, y es verdad que en las tiradas que se hacían hace 10, 15 años de libros de arte contemporáneo eran mayores de las que se están haciendo hoy en día, no en México, sino en todas partes del mundo. Bueno, y aquí la hemos ido contando poco a poco. ¿Cuál es la labor de un editor en un libro de arte? Pero vienen temas como la distribución. Hay artistas que de plano ya uno sabe que no va a tener un mercado muy ávido en Estados Unidos o fuera de México, en este caso en específico, entonces pues se lleva a una distribución como más local. Hay otros artistas que lo que buscan, la gran mayoría, es una internacionalización, entonces ahí es donde nosotros tenemos que venir a de pronto tomar decisiones editoriales de, conviene que escriba tal persona porque tal persona tiene mucha credibilidad en estos mercados, o conviene cambiar la cubierta porque resulta que la cubierta vende perfecto para América Latina, pero en Estados Unidos no. Por ahí hay un libro de Ernesto Gómez Gallardo, arquitecto y diseñador industrial, que justamente se le hace como ahora sí que un acto solemne a este hombre que siempre estuvo tras bambalinas de Pedro Ramírez Vázquez, y él era pues totalmente desconocido en Estados Unidos, pero cuando llegamos con el DOMI a Estados Unidos a tratar de vender el proyecto, que además yo pensé que me iban a decir que no, pero dije, bueno, lo voy a intentar, enloquecieron con la silla paleta, que es la silla con la que se vistió toda la UNAM,
porque él fue el diseñador industrial de la silla paleta. Entonces lo que hizo Estados Unidos fue, no, a mí en la cubierta necesito que me pongas la silla paleta porque yo quiero ver a este hombre como diseñador industrial y no como arquitecto. Totalmente opuesto a la petición que nos hizo la familia en su momento, que era, no, yo quiero que a mi papá lo vean como arquitecto y no como diseñador industrial, porque en esa época era más top ser arquitecto que ser diseñador industrial. Entonces ahí es donde también nosotros llegamos a tomar esas decisiones editoriales para que el libro tenga un mayor mercado y una mayor repercusión. Bueno, el tema de los autores ya lo hemos cubierto en cierta forma. Volviendo al tema de distribución, sí hay que ser realistas en términos de la capacidad que tiene una editorial de colocar los libros. Es decir, antes he mencionado esa enorme competencia que hay en el mundo del libro y que los libreros reciben alrededor de unas 200 a 300 novedades semanales. Ustedes imagínense lo que es recibir alrededor de unas 10, 12 cajas todas las semanas y a ver qué libro quitas, qué libro pones. O sea, es realmente una locura, ¿no? Y antes hemos hablado de las tiradas que son en el entorno de 2.000, 3.000. Eso es una tirada razonable. Piensen que, por ejemplo, una tirada razonable de una exposición de primerísima fila en la Tate, por ejemplo, el catálogo de Rauschenberg hace 2 años, la exposición, la tirada inicial de ese libro fueron 7.000 ejemplares, se terminaron vendiendo 32.000. Entonces, en el mundo anglosajón, que siempre pensamos que las tiradas son amplísimas, enormes, son bastante limitadas también. Es decir, sí es verdad que los medios técnicos hoy permiten inmediatamente reimprimir cuando es necesario con mucha rapidez y puedes resurtir, pero que eso es una realidad. De la misma forma, en términos de ventas de libros, de cuántos libros se venden, yo creo que voy a poner un caso muy concreto que es una exposición de Francis Bacon en el Guggenheim Bilbao el año pasado, antepasado. Se vendieron, creo que fueron 1.500 ejemplares en total.